El Renacimiento italiano se inició en una época de grandes cambios culturales en el siglo XV y XVI. Se produjo en Italia un formidable movimiento artístico y de grandes logros que superó al de otros países. La palabra rinascimento en italiano, tiene un significado explícito que representa el renovado interés del periodo en la cultura de la antigüedad clásica, luego de lo que ahí mismo se etiquetó como la Edad Oscura. Si nos enfocamos en hablar sobre las principales figuras del Renacimiento italiano, nos encontramos con Leonardo da Vinci, una figura en primera fila. Ahora sí, teniendo en cuenta este contexto, podemos comenzar. Tu viaje ha iniciado. Ahora que iniciamos este viaje en el tiempo, podremos escuchar a Leonardo da Vinci, que nos cuente un poco de su historia, el contexto en el que se desarrolló como una de las grandes figuras del Renacimiento italiano, y también podremos escucharlo mientras mantenemos este formato tipo podcast que sabemos que tanto disfrutas. Hola Leonardo, es un gusto tenerte con nosotros y poder compartir en este espacio. La verdad estoy muy emocionada de poder hablar contigo, entrevistarte, saber sobre ti. Para mí este canal es importante porque puedo compartir contenido sobre historia y qué mejor referente para poder invitar a este canal donde hablamos de historia del arte que tú. El placer es mío. Nunca pensé ser llamado el gran hombre del Renacimiento en ese futuro del que tú vienes. Creo que todos tienen la misma duda de cómo te convencí de estar acá con nosotros ahora y tener esta entrevista. ¿Cómo fue para ti que me acercara a pedirte esa entrevista? ¿Qué pensaste de mí? ¿Cómo me veías por mi vestimenta? ¿No te pareció extraño? ¿O qué fue lo que pensaste? En realidad, cuando te acercaste me llamó mucho la atención. Sentí curiosidad de saber de ese lugar del que tú vienes. Por eso pongo la condición de que yo te hablo de mi vida y tú me hablas del futuro. De acuerdo, está muy bien. De hecho, creí que te ibas a asustar. Pero bueno, de acuerdo, vamos entonces a presentarte, a que los oyentes puedan saber sobre ti, esos oyentes del futuro que quieren saber sobre ti. Nací el 15 de abril de 1452 en Vinci, una localidad de Florencia. Esta es muy conocida en la actualidad como una de las ciudades más importantes de Europa. Si fuiste observadora te pudiste percatar que existe una gran variedad de artistas trabajando. Sí, de hecho encontré varios pintores, escultores, arquitectos que estaban en su labor haciendo todo como un día normal y en su labor de hacer. Claro, desde luego. De pequeño siempre los miraba y aspiraba a ser uno de ellos. Mi primer biógrafo fue Giorgio Vasari. Al ver mis dibujos quedó aterrado a la vez que fascinado. Me imagino, sí, claro. Él sabía del enorme talento que tienes. Recuerdo que mi papá le mostró mi trabajo a Verrocchio. Él era un pintor de acá de Italia, quien era muy famoso por su trabajo. En realidad conseguí trabajar con él. Y a ver, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues trabajé en 1469 como aprendiz. Me enseñaron a hacer esculturas y además trabajé con materiales como yeso, madera y metal. Aparte de adquirir conocimiento de pintura, me introduje al mundo de las matemáticas. Oh, de acuerdo, entonces podemos decir que ahí aprendiste los conocimientos básicos de la lectura, la escritura y aritmética. También aprendí las primeras nociones sobre la anatomía. Fue en el taller de Antonio Pallaio, que se encontraba cerca del de Verrocchio. En lo personal, considero que el estudio de la anatomía es algo bastante complejo, pero también, al igual que tú, me parece muy interesante, al igual que cómo tú pudiste introducirte en ese mundo. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo seguiste como aprendiz? Pasé alrededor de 6 años, pero luego tomé la iniciativa de montar mi propio taller en Florencia. En esta época fue donde pinté mi primer cuadro llamado La Virgen del Clavel. Ah, ok, entonces tú te convertiste en un pintor independiente alrededor del año 1478, ¿verdad? Sí, así es. Y en el año 1482 abandoné Florencia y me ubiqué en Milán. Allí me representé y conocí a Ludovico Sforza, el duque de Milán, y me dispuse a ser su mecenas.
Algo curioso que me llevó a hacer un invento es que en los banquetes se limpiaban las manos en la ropa y era algo desagradable. Entonces inventé la servilleta. Sí, recuerdo que también en un artículo que leí decía que permaneciste en su corte durante 17 años como ingeniero. También leí sobre la escuela que abriste en 1490 en la ciudad de Lombarda. Es algo que me pareció espectacular porque tú enseñabas todos tus conocimientos y compartías investigaciones. Eso es algo que me parece sorprendente, que creo que eso se te reconoce al futuro, o sea, al futuro del que yo vengo, se te reconoce porque pues tu gran talento, todo lo que tú hiciste es como algo realmente espectacular. De este mismo año, mi famoso dibujo del hombre de Vitruvio, con el que explico las proporciones ideales del cuerpo humano, en 1494 el convento dominico de Santa María dalle Grazie me encargó la pintura de un fresco. Este mural de más de 4 metros de largo y 8 de ancho es la pieza llamada La Última Cena, que terminó en 1498. Pasé años buscando cómo representar cada personaje, pero me faltaba retratar a Judas y fui a una cárcel en busca de uno hasta que lo encontré. Y algo sobre lo que tanto se ha especulado a lo largo de la historia es precisamente eso. Otra cosa que quiero compartir contigo es que en el siglo XX se hicieron 2 réplicas de una de tus obras que tú no pudiste terminar por la necesidad de usar el bronce cuando los franceses conquistaron Milán. Entonces, esta obra que tú empezaste y no pudiste terminar, en el futuro hicieron estas réplicas y una de ellas, es llamada El Caballo de Leonardo en el Hipódromo de San Río, es la ubicación y está precisamente en Milán. Qué interesante dato sobre ese futuro, pues fue ahí donde huí de la ciudad. También tras un breve periodo en Montois, en la casa de Isabel de Este, me trasladé a Venecia. Allí trabajé como ingeniero militar, creando sistemas defensivos para proteger la ciudad de los ataques turcos. Sí, de hecho me parece bastante interesante que menciones eso porque se habla mucho de los artefactos que inventaste y no se construyeron, como por ejemplo una especie de escafandra sumergible o barcos con doble revestimiento para resistir las embestidas, o esas ideas que no pasaron de papel por falta de tiempo o dinero o porque simplemente las personas se reían de tus ideas. Algo que también se destaca de ti es que disfrutabas hacer las cosas que tuvieran utilidad para los demás y para ti, y que encontrabas una fascinación por ver los pájaros volar y empezar a trabajar en ese tipo de mecanismos que hicieran volar a los humanos. Eso es algo bastante interesante. Muchas gracias por ese reconocimiento. Y déjame contarte que entre las obras emblemáticas o por las que se te conoce en este futuro del que yo vengo, incluso las personas que quizás no sienten un gran interés más profundo por el arte o por temas relacionados a lo que tú te has inclinado, pues te conocen por tu famosa pintura de la Gioconda. Se cree que en el futuro, pues se cree que tú retrataste o que ese retrato pertenece a Lisa Gherardina, esposa de Francesco del Giocondo, y se cree que tiene una enigmática sonrisa, aunque algunos piensan que está seria. Pues también la mirada de la modelo ha hecho que esta pintura sea una de las más comentadas y estudiadas a lo largo de la historia. Además que a partir de esto se le asignan multitud de leyendas que giran a su alrededor. Nunca pensé que esa obra tuviera un reconocimiento mundial y fuera icónica como me comentas. En realidad he dedicado toda mi vida a aprender y a interesarme por cada cosa que me rodea, en las distintas ramas del estudio. Realmente nunca se deja de aprender. Tu viaje ha finalizado.